Hoy vamos a hablar de imágenes en quimioterapia no adyuvante. La quimioterapia no adyuvante es lo que llamamos a la terapia sistémica que se reciben los pacientes con cáncer de mama previo a la cirugía. Los primeros candidatos en la década de los 80 eran los pacientes que tenían cáncer localmente avanzado, cáncer inflamatorio, y lo que se buscaba era disminuir la carga tumoral para que estos pacientes que antes eran inoperables pudieran optar ya sea mastectomía total o mastectomía parcial. En el último tiempo se han agregado también los pacientes con eh, cáncer de mamas locales, pequeños, que son candidatos a mastectomía parcial y que para lograr una mejor cosmesis, un mejor resultado cosmético, se les da quimioterapia no adyuvante, cosa de disminuir el tamaño tumoral previo a la cirugía. Entonces, el objetivo de la quimioterapia es reducir el tamaño tumoral, evaluar también la quimiosensibilidad del tumor, o sea, la respuesta tumoral in vivo, y también se ha visto que en los pacientes que tienen axila positiva con confirmación histológica previo al inicio de la quimioterapia, si ellos tienen una respuesta clínica completa de la axila posterior a la quimioterapia, podrían optar a no realizarse disección axilar, sino que un manejo más conservador de la axila. Además, la respuesta del tumor a la quimioterapia es per se un factor pronóstico del tipo tumoral del tumor. Los estudios que han evaluado la quimioterapia no adyuvante han usado distintos regímenes y distintas duraciones. Se ha visto, por ejemplo, que los que han tenido mejor respuesta son los triple negativos y los HER2 positivos con receptores hormonales negativos, sobre todo si usan terapia específica anti-HER2. Y peor respuesta hemos visto con los pacientes que tienen receptores hormonales positivos. Estos últimos podrían beneficiarse de alguna terapia tipo inmunoterapia más dirigida. Entonces, las imágenes en quimioterapia no adyuvante, ¿de qué nos sirven? Para tres cosas. Primero, para evaluar la carga tumoral previo al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Queremos etapificar bien al paciente locorregionalmente, sobre todo, y también etapificarlo a distancia. Eh, con respecto a la etapificación a distancia, es para los cánceres de mama que están localmente avanzados, y la modalidad de imagen a usar varía dependiendo el lugar donde nos encontremos, dependiendo de, lo, del, de los recursos que se cuenten, etc. Otra función de las imágenes en quimioterapia no adyuvante es la predecir la respuesta. Podemos hacer imágenes temprano en el ciclo para ver si este tumor está respondiendo o no a la gente quimioterapia usar y modificar el régimen de quimioterapia para obtener mejor respuesta. Y la última finalidad de las imágenes en quimioterapia no adyuvante es evaluar de forma preoperatoria la respuesta a la quimioterapia. Podemos hacerlo de forma clínica, la evaluación preoperatoria, pero esta tiene muy mala sensibilidad. Hasta un 45% de los casos se ha visto en pacientes que tienen respuesta clínica completa, han visto presencia de tumor macroscópico en la cirugía. La evaluación con imágenes con mamografía y ecografía de la respuesta es más sensible que la respuesta clínica, pero de todas maneras no es óptima la sensibilidad. La mamografía tiende a sobreestimar el tamaño tumoral, sobre todo cuando hay microcalcificaciones, y la ecografía mamaria lo tiende a subestimar. La que ha tenido mejor sensibilidad y mejor exactitud diagnóstica, en verdad, es la resonancia magnética de mama, que como podemos ver en este estudio comparativo, al inicio del uso de la resonancia magnética de mamas en quimioterapia no adyuvante, se comparó la resonancia con la clínica versus la anatomía patológica y se ve que la curva de la resonancia es bastante similar a las dimensiones que obtuvieron en anatomía patológica. Por ende, es más sensible y más específica que la evaluación clínica. El valor predictivo de la resonancia magnética de mamas es de un 93% predictivo positivo, y además la resonancia magnética nos permite evaluar la axila, evaluar las cadenas mamarias internas, evaluar la mama contralateral para ver si hay presencia de tumor al otro lado, y en general los mejores resultados en resonancia lo hemos obtenido con lesiones de tipo masa versus las lesiones de tipo no masa. En la literatura no hay consenso sobre qué método de resonancia usar. Se ha visto resultados similares en resonadores de 1,5 y de 3 Tesla.
Lo que sí hay que hacer hincapié que tiene que ser una resonancia con contraste dinámico, ¿ya? Y pudieran o no pudieran agregarse estudios funcionales bajo resonancia como la difusión o la espectroscopía. ¿Qué es lo que queremos evaluar con la resonancia de mama en el contexto preoperatorio de la quimioterapia? 4 cosas. 1, el tamaño tumoral. ¿Ya? 2, el realce. 3, las características de difusión. 4, las características de espectroscopía. El tamaño tumoral es importante, como ya decíamos, evaluarlo pre-tratamiento para tener un tamaño para comparar con el post-tratamiento, también para predecir respuesta y determinar pronóstico. ¿Ya? ¿Qué medida usamos para medir el tamaño tumoral? Hay varias. Podemos usar los criterios RECIST con una medida principal, que es la de mayor tamaño, y la gracia de esta medida única es que se asemeja a lo que usamos en anatomía patológica, donde también se usa una medida única para predecir la respuesta tumoral. La otra podemos usar las medidas de la Organización Mundial de la Salud, que son 2 medidas, con una medida de mayor tamaño y la medida justo perpendicular a este, o una medida volumétrica en 3 dimensiones. La medida volumétrica tiene el pero que requiere software adicionales, pero por otro lado nos permite predecir mejor y más precoz la respuesta. El realce, la resonancia de mamas tiene dos etapas de realce, una etapa inicial y luego una etapa tardía. Los tumores generalmente tienen una etapa inicial muy rápida y una etapa tardía donde hay un lavado precoz con contraste. La quimioterapia, sobre todo cuando usan agentes antivasculares, dañan la microvasculatura tumoral, por ende alteran la respuesta y el patrón de realce de forma precoz, con aplanamiento de las curvas y enlentecimiento en el realce. Esto hace que estos cambios precedan a los cambios que vemos en el volumen tumoral. Y nosotros podríamos hablar de ausencia de enfermedad residual cuando vemos una lesión que no realza, o cuando el realce en el lecho tumoral es menor o igual al realce parenquimatoso del tejido glandular mamario adyacente. La resonancia magnética funcional en la difusión lo que hace es medir los movimientos brownianos azarosos de las moléculas del agua al interior del tejido y se cuantifica por el ADC. Cuando tenemos una lesión tumoral que es altamente celular, las moléculas de agua están atrapadas y se mueven muy poco, por ende hay restricción al movimiento de agua y esto se refiere como un ADC bajo. Cuando usamos quimioterapia, sobre todo la quimioterapia citotóxica, afecta a la membrana celular, rompiendo las membranas, causando lisis celular, lo que aumenta el espacio extravascular y aumenta entonces el movimiento, la libertad de movimiento de las moléculas de agua al interior de este tumor. Esto hace que suba el ADC, ¿ya? La difusión se ha visto que es sensible para predecir la respuesta tumoral, incluso si lo usamos a mitad de ciclo. Y lo que podríamos hacer, por ejemplo, es usar una resonancia sin contraste a mitad de ciclo para ver si el tumor está respondiendo o no al agente quimioterápico que estamos usando. La resonancia funcional con espectroscopía lo que hace es detectar los pics de ciertos metabolitos o compuestos metabólicos al interior del tumor. En que nos interesa es usar el pic de colina, que se ha visto que está aumentado en los tumores de mama y que es normal o inexistente en el tejido mamario y en la patología benigna de mama. Como vemos en el ejemplo, vemos que el tumor al inicio tiene un gran pic de colina que está marcado con la flecha. Luego, posterior al primer ciclo de quimioterapia, que es la letra B, vemos cómo este pic de colina desciende. Y al finalizar los ciclos de quimioterapia, vemos cómo este pic es inexistente. El problema de la espectroscopía es que es muy operador dependiente y requiere un campo magnético homogéneo. Por ende, funciona mejor en resonadores de 3 teslas. ¿Cómo clasificamos la respuesta radiológica? Puede ser respuesta completa cuando hay ausencia de cáncer invasor. Acá hay que hacer un hincapié que esto difiere un poco a la patología, porque en el análisis patológico se clasifica en respuesta completa cuando no hay cáncer invasor, pero pueden haber focos de in situ. En resonancia de mama vemos que el in situ a veces realza, entonces podríamos tener una falsa respuesta parcial cuando hubo respuesta completa. La respuesta radiológica parcial, que es cuando hay una disminución del 30% del tamaño tumoral, y la progresión cuando hay un aumento en más de 20% o de 20 milímetros del tamaño tumoral. Hablamos de estabilidad cuando no se cumplen los criterios ni de progresión
ni de respuesta parcial. Ahora, en un mundo perfecto, los tumores se deberían encoger así simétricamente y los podríamos medir cómo se encogen. Pero el mundo no es perfecto. Entonces, Kim caracterizó distintos tipos de respuesta. La completa, que ya la vimos, y la progresión y la estable, que ya la vimos. Pero la respuesta parcial puede ser que se encoja de forma concéntrica, que se encoja y que tenga algunos nódulos satélites, o que se encoja de forma muy fragmentada con múltiples nódulos. Y esos son más difíciles de medir que con una sola medida única. Por ende, la resonancia, considerando estos tipos de reducción de tamaño, puede sobre o subestimar el tamaño tumoral. Por ejemplo, puede sobreestimar el tamaño tumoral cuando hay una respuesta fibrótica inflamatoria del tumor, donde el tumor es pequeño, pero la fibrosis es grande, por ende puede inducir que tenemos mayor tamaño tumoral. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva cirugías más grandes. Conlleva que una paciente que podría haber tenido una mastectomía parcial requiere una mastectomía total. También la resonancia subestima el tamaño tumoral. ¿Y cuándo pasa esto? Pasa cuando, por ejemplo, hay respuesta fragmentada, ¿ya? Y el problema de la subestimación del tamaño tumoral es que las pacientes terminan con márgenes positivos y reoperándose. Ya hablamos que la respuesta radiológica es distinta a la respuesta patológica, sobre todo por la presencia o no presencia de in situ, y hay varios factores que afectan la sensibilidad diagnóstica de la mamografía. Por ejemplo, que según el tipo histológico hay tumores que responden mejor a la quimioterapia no adyuvante, el tipo de quimioterapia a utilizar y también el patrón de respuesta tumoral en la resonancia magnética, que es lo que les mencioné anterioridad. Hay otras modalidades de imágenes que podemos evaluar la respuesta a quimioterapia adyuvante. Una de ellas es el PET-CT, que es sensible, pero con una especificidad moderada y que tiene falsos negativos, sobre todo cuando hay enfermedad residual pequeña, que es menor a 1 centímetro, que esta no tiene representación en el SUV. También los cambios inflamatorios podrían brillar en los PET-CT sin representar tumor. Y la mamografía contrastada, que es una técnica relativamente nueva, que se ha visto que pueden ser igual de fiable que la resonancia magnética de mama e incluso puede predecir mejor la respuesta patológica que la resonancia de mama. Sin embargo, está en desarrollo todavía, por ende no podríamos recomendarla a todos los pacientes, pero sí como una alternativa razonable a los pacientes que tienen contraindicado de hacer una resonancia, como por ejemplo los que usan marcapasos. En resumen, ¿qué es lo que me interesa? Que ustedes se queden, es que es importante tener un buen estudio previo a la inicio de quimioterapia adyuvante que me permite medir el tumor, que si que el paciente necesita tapificarlo a distancia, tenga una tapificación a distancia previo al inicio de la quimioterapia, que los tumores los tratemos de marcar con clips de marcación al minuto de la biopsia para poder controlarlos, sobre todo cuando hay respuesta completa para poder saber dónde está el tumor, y que posterior al tratamiento con quimioterapia usemos el mismo método de imágenes e idealmente con el mismo protocolo para comparar la respuesta a la quimioterapia. La resonancia de mamas con contraste es la que tiene mejor exactitud diagnóstica y en la evaluación de la respuesta al tumor, y las características fisiológicas de los tumores caracterizadas mediante imágenes funcionales también pueden predecir los cambios vistos en los estudios contrastados. Muchas gracias por su atención y nos vemos.